Juanca me dijo, Miguel, tú eres un creador de conceptos. Tú no solamente cocinas, tú haces conceptos, creas conceptos, pero además tú eres un hombre que va a su aire, que tienes una personalidad creativa y que te gusta ir a tu aire. Y yo fui el primer local que abrió de noche en la Avenida La Mar, en Miraflores. Conseguí este local que era un parking, donde había un taller mecánico, y lo convertí en un comfort food de comida peruana. Con La Nacional. Sí. ¿Tú imaginaste al principio que ibas a vender? Tú no haces el negocio pensando que lo vas a vender, porque entonces el negocio pierde tu espíritu y el negocio forma parte de ti. Claro. Pensé que iba a crecer, siempre tuve el sueño de que creciera. Sí, para crecer necesité la compañía de un montón de gente macro que conocía de temas financieros, que menos mal tuve magníficos socios en ese momento que me acompañaron. Había más diferencias porque ya no era tuyo, era de un grupo de gente, todos querían opinar, ¿no? Lo cual para mí era bien complicado en ese momento, tenía más ímpetu, no como hoy día. Pero igual encuentro que fue increíble, porque si nunca me hubiera, digamos, desprendido de ella, no hubiera entendido que en la vida hay que tomar determinadas decisiones, aunque a uno le cuesten, porque al final algo mejor va a llegar, o en todo caso, algo mejor vas a poder tú hacer. No sabemos si con el mismo éxito, pero sí con la misma voluntad y con el desafío de que eso te va a nutrir como persona. Macros Podcast nace para compartir contigo lo que más nos apasiona, contar historias que nacen en la cocina. Aquí descubrirás cómo líderes del sector están construyendo marcas memorables, porque detrás de cada historia hay una visión que inspira. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Macro. Hoy día estamos con Miguel Hernández. Gracias por el tiempo que te has tomado para estar acá con nosotros. Hola Jamie, gracias por invitarme más bien al podcast. Sí, entiendo que estás con una agenda súper apretada, así que te hemos agarrado así. Bueno, no tanto, pero sí estoy haciendo algunas cosas ahora afuera, así que ando siempre moviéndome y viendo qué nuevas cosas pueden salir. Súper. Ahora, yendo al grano, ¿no? O sea, el equipo cuando ha investigado y todo, te ha definido así: chef, empresario y creador de conceptos. ¿Cómo llegaste a eso? A ver, yo empecé el negocio de la gastronomía hace más o menos 20 años. Yo estudié Derecho. La verdad que hoy día, cuando evalúo mi trayectoria, creo que haber estudiado una profesión me dio la capacidad de también ver el mundo de diferente modo. Es decir, yo veo todo a través de un 360. Porque tuve la oportunidad, además de haber seguido una carrera profesional en la cual además tú mismo te obligas a estudiar y a aprender, porque son 5 años en los que tienes que hacerla. Además de que tuve un gran consejo de un gran amigo de mi papá que me dijo siempre: nunca dejes nada a medias, todo termínalo. Y que ha sido, digamos, una de las frases que he seguido a lo largo de mi vida. Nada se puede quedar a medias. Todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Creo que también Vargas Llosa decía, o Borges decía, que si las cosas no tenían un inicio y un fin, sería algo inaudito, porque entonces nunca se acabarían. Y uno no quiere vivir eternamente, ¿no? Creo que eso me ayudó mucho. A los 24 años yo trabajaba de abogado en una firma muy buena de tributaria, que todavía son mis ex jefes, muy amigos míos y clientes además, acá muy cerca. Y la verdad es que decidí que, aunque me gustaba el derecho y era lo que había estudiado, y toda mi familia quería que fuera diplomático, no era lo que yo quería hacer a lo largo de mi vida. Y en ese momento decidí que iba a darme la oportunidad de estudiar cocina, que era lo que siempre me había gustado, y que en algún momento de mi carrera, cuando lo conversé con mis papás, me dijeron: no, hijo, no vayas por ese lado, termina lo que estás haciendo, que te está yendo bien, y después le evaluamos, pensando que realmente se me iba a pasar, ¿no? Yo trabajé desde muy chico como practicante de Derecho y en esta firma especialmente, y bueno, a los 24 decidí que lo iba a hacer. Me metí en un curso en Senfotur. Iba al curso 4 horas al día para ver si realmente tenía mano, pues porque ya yo cocinaba en mi casa y hacía cosas, pero no es lo mismo cocinar en tu casa que ser cocinero, ¿no? Y ahí me di cuenta que quizás sí era el camino correcto. Me fui a estudiar a Barcelona, estudié de 2005 a 2007, y en el 2007 regreso al Perú a vivir la historia de convertirte en otro de los cocineros. Ya estaba la gastronomía peruana con Gastón Acurio, con Rafael, con Coque, con Pedro Miguel, con Rafael Piqueras. Ya esto ya venía, ya el motor estaba encendido y esto venía caminando mucho antes del 2005, ¿no? Y cuando llegas te encuentras que efectivamente es una carrera lindísima, que representamos al Perú, que la comida nos une y nos representa a donde vamos, pero que no solamente es eso, sino cuando llegas es un camino bien duro, porque uno, para empezar a ser cocinero, tiene que empezar de abajo. Claro. Y no es lo mismo los sueldos profesionales
normales, clásicos, tradicionales, que los sueldos de una cocina. Claro, Y ahí te das de derecho, pues, a... y no solamente eso, sino que te das cuenta que tú en una cocina empiezas como un pinche, empiezas de abajo y vas subiendo y ganando respeto en tu cocina y también vas entendiendo hacia dónde te vas a enfocar. Si te gusta mucho la operatividad de la cocina, si te gusta mucho la gestión de la cocina, si te gusta mucho la creación del concepto. Y vas entendiendo dónde es, pero siempre tienes que empezar en la cocina, porque finalmente tú a través de la cocina entiendes qué servirle a tu comensal, a tu cliente, y qué es lo que le gusta. Entonces, bueno, yo llegué al Perú en el 2007, hice unos pininos, algunos congeniamos, algunos no, y finalmente entré a trabajar a la Bombonière. Y mi primer trabajo oficial fue en la Bombonière como jefe de cocina. Luego tuve un restaurante que se llamaba Gambas, que era un restaurante de comida mediterránea, en un hotel muy cerca a Lóvalo Quiñones, que cambiaba de conceptualización el hotel. Pues lo deben ubicar. El restaurante fue un éxito en su momento porque fue diferente, era un producto diferente, muy divertido. Lo hicimos con Coque, Ocio, con mi gran amigo además. Y luego de Gambas, entro a trabajar como chef ejecutivo del catering de Felipe Ocio y Marisa Yulfo, que además yo los tengo un aprecio enorme, son como mi familia gastronómica. Hasta el día de hoy somos grandes amigos. Y ahí es donde yo entiendo hacia dónde voy a hacer yo mi trabajo como cocinero, que es absolutamente diferente cuando ya lo vives. Y entro a una operación muy grande, increíble, además con una mano, un gusto, un sabor, un aprecio por la comida, por el buen gusto, por hacer todas estas instalaciones. Es un arte lo que ellos hacen. Y voy entendiendo cómo es el paladar del público en Lima. Y luego, esos años fueron muy buenos para el Perú. Teníamos al CUE, teníamos a PEC, teníamos premios Nobel. Entonces, había muchas cenas, muchas cosas. Y por casualidades de la vida, nos tocó muchas de ellas hacerlas a nosotros. Y ahí fue donde yo me fogueé como cocinero, digamos, en una operación muy grande, donde además tenía que entender cómo servir. A veces, pues, no sé, teníamos 3 eventos en un día que podían tomar hasta hacer 5.000 personas. Nos teníamos que partir y yo era el jefe de la planta, de producción de la comida, claro, ¿no? Fue una época increíble, de las que yo más aprecio en mi vida, donde además hice grandes amigos, trabajábamos de 8 de la mañana a 2 de la mañana, pero éramos muy felices. Íbamos a hacer los menús en casa de la señora Marisa Yulfo, que mi gran maestra, como yo le digo, mi madrina en lo que yo hago, que es hacer comida, y la que me enseñó a tener el paladar que tengo hoy día y a entender el mundo como lo veo yo el día de hoy. Esa fue mi etapa inicial. A los 5 años de estar en el catering, decido que tengo que irme por un nuevo brío. Mi hija ya entraba al colegio y que tenía yo que saltar. En ese momento yo iba a cumplir 33 años. Y me pongo a buscar qué voy a hacer. Y ahí es donde digo, hacia dónde quiero llevar mi producto. Hablo con un gran amigo mío y me dice, Miguel, si vas a conceptualizar un producto, habla en ese momento con Patricia Exebio, que empezaba, yo fui su primer cliente gastronómico, digamos, de marca en ese momento. Y salió o nació La Nacional, que ha sido mi proyecto principal, digamos, y el que yo aprecio enormemente. Ya no es mío, es de Dolly Capital Safio o de Grupo Civitano, pero yo le tengo mucho aprecio porque fue un producto que empezó conmigo y que a mí me formó durante 5 años increíbles. ¿Y cómo hice La Nacional? Que es lo más gracioso. Yo creo que los conceptos en ese momento de mi vida, al revés de hoy día que me he vuelto más gestor o más creador, parten del local. Entonces yo lo primero que hice para encontrarle nombre era ubicar en qué local, dónde quería ubicarlo. Y yo fui el primer local que abrió de noche en la Avenida La Mar, en Miraflores. Conseguí este local que era un parking donde había un taller mecánico y lo convertí en un comfort food de comida peruana. Entonces, cuando lo abrí, fue un hit porque era algo absolutamente diferente. Hice un montón de viajes de reconocimiento, de research para traer todo esto. Además, venía de trabajar en el catering. Era un momento además que el Perú vivía un auge, todavía se sentía esta bonanza que hoy día, digamos, no estamos en la misma situación. Y la gente todavía creía mucho en el concepto. Y en el 2013 gané el premio, en ese momento el premio Luces, a Mejor Restaurante Abierto en el 2013. Y la verdad que fue un salto enorme para mí. Y ahí fue donde entendí que era más un conceptualizador
que solamente cocinero, por más de que en la Nacional Ujú. estaba todo el tiempo ahí, conceptualizando el local, viendo qué podíamos hacer. Teníamos un mercado solidario, teníamos el área del bar que estaba en esta especie de maderas encofradas, como si fuera un edificio en construcción, todo era de madera, todo estaba muy contemporáneo al momento en el que lo hice. Y como en ese momento era muy joven, yo decidí que tenía que dar un salto. Entonces, automáticamente hice la Nacional, me metí al siguiente negocio, Yeah. hice mi segunda Nacional en un espacio que a mí me parece increíble, que es en el Centro Cívico. Y ahí partió donde lo que yo pensaba que teníamos que hacer y que es lo que yo creo que hacia donde el Perú tiene que ir, que es, yo tenía un local magnífico en una zona como Miraflores, pero yo quiero que la comida peruana en ese momento, o era lo que yo pensaba en ese momento y lo que pienso, creo, hasta el día de hoy, que la comida llegue a todos, no solamente a un sector. Entonces, yo me imaginé que mi Nacional tenía que llegar a un montón de públicos diferentes a los públicos clásicos. Y la llevé a donde yo considero que es como un centro neurálgico. Centro Cívico es el punto de entrada de todo Lima Norte. Tú entras hacia Lima, digamos, de Lima Norte en Centro Cívico, porque todos los colectivos llegan y tomas el Metropolitano. Claro. Y abrimos en Centro Cívico, fue increíble. Y ahí empieza este nuevo momento nacional, entran mis nuevos socios, que en ese momento era Civitano, solo Civitano, no el fondo de inversión, y empezamos a crecer. Entonces pasamos de Centro Cívico a Megaplaza, a Santa Anita, a Chile, y se viene una vorágine que uno no mide porque todo se vuelve muy rápido. Ujú. Yo tuve la suerte que fuera así. Entiendo que además era otro momento en el Perú. Habían un montón de franquicias que estaban creciendo igual, no vamos a decir nombres, pero todos las conocemos. Hay un montón de operaciones increíbles que crecieron en ese momento también, que partían también de chef. Habían operaciones italianas, muchísimas en ese momento. Habían operaciones de pollerías a la brasa que abrían otros conceptos. Entonces teníamos un montón de marcas que estaban en crecimiento, lo cual era increíble. Era un país que había, porque todo estaba en crecimiento. Todos los centros comerciales empezaban a crecer, todo empezaba a ser más grande. Entonces, el formato era diferente. Yo en ese momento hice en Chile, además de la Nacional, hicimos una sanguchería que se llamaba Sambo, hicimos un restaurante de comida rápida que se llamaba La Criolla, hicimos un café en Megaplaza que se llamaba Independencia. Entonces, hicimos un montón de cosas, fue increíble. Todo eso entre los 33 y los 38. Y bueno, finalmente llegan los 5 años, ya yo tenía un grupo de socios que me acompañaba porque la operación iba creciendo, y sale la oportunidad de que entremos al aeropuerto. Yeah. En ese momento el antiguo Jorge Chávez. Y ahí es donde viene este salto, entra este fondo de inversión muy grande a querer comprarnos, que es W Capital Safi. Y bueno, viene un cambio en el producto. Yo había conceptualizado mi marca y la manejaba bajo mis parámetros, que igual eran de cocinero y de entrepreneur y de creador de contenido de conceptos. No era un pensamiento macro porque yo no tenía esos conocimientos, digamos. Habíamos llegado a hacer una operación macro, pero donde todavía teníamos que ir a Chile, venir a Lima, era increíble. Cuando uno es más joven, todo parece que puede ir más rápido. Ahí vas creciendo y te das cuenta que tienes que ir eligiendo. Y bueno, sale la oportunidad de que ellos entren como socios para una operación tan increíble como era la de aeropuerto, que en ese momento no era el Jorge Chávez de hoy día, sino era el antiguo. Y la verdad que abrimos el aeropuerto y fue increíble, increíble, increíble la venta, increíble el producto, increíble. Fue la conceptualización final de lo que éramos en ese momento de esa Nacional en la cual yo aún participaba. Y en ese momento, como todos los negocios, cuando son macro, hubieron determinadas situaciones, todas absolutamente amicales y parte del negocio, donde me ofrecen comprarme mi parte y comprarme mi marca, porque yo era dueño más que todo de la marca que del producto, porque ya el producto era una inversión muy grande, ¿no? Y ahí es uno de los momentos de cambio, de primer cambio en mi vida. Yo me casé muy joven, tuve hijos muy jóvenes, y en ese momento de mi vida me estaban ofreciendo comprarme a mi tercer hijo, el cual yo lo adoraba, pues era mi hijo donde había ganado mi premio, donde había crecido, donde había hecho
todo lo que uno como empresario o como cocinero o como entrepreneur o como persona con sueños había logrado de una inversión que cuando lo abrí tenía un monto de dinero y con eso me lancé y dije, vamos a abrir el restaurante, vamos a ver cómo sale, ¿no? Y préstamo acá y préstamo allá y la gente ayudaba y vamos a ver cómo sale. Y salió. Y entonces, mi mayor aprendizaje de mi salida de la Nacional fue que uno tiene que aprender el momento en que tiene que deshacerse la mochila y agradecer haberla cargado. Claro. Y darle a alguien más la posta de que la cargue. Claro. Y dárselo con la mayor de las vibras positivas. El mismo año que yo vendía en la Nacional, salió la película de McDonald's. Era muy gracioso. Yeah. Porque te dan toda una explicación de cuánto tú crees que valen las cosas por lo que tú sientes y cuánto es lo que realmente valen. Pero en cualquiera de las dos opciones, en mi caso, yo me sentí al final muy contento de haber vendido mi concepto. Estaba feliz con el número. No solamente con el número, pero además de feliz con el número, estaba feliz con la posición, porque al final las personas que me ayudaron a negociar mi salida, digamos, toda muy amical porque me llevo muy bien con los dueños de BW Capital Safi y con mis ex socios que vienen a celebrar todavía cada vez que hay algún cierre o algún cambio, que es algo además que yo participo siempre, que uno tiene que quedar bien con toda la gente con la que he trabajado porque uno no sabe cuándo se va a volver a encontrar. Y lo que me explicó esta persona que me ayudaba, que en ese momento era muy cercana a mí, me dijo, Miguel, te están dando una oportunidad de rehacerte a ti. Porque en ese momento mi ex socio, que se quedó de gerente, en ese momento ya no está tampoco como gerente, pero gran amigo mío de Civitano y fue un magnífico socio para mí, lo quiero mucho, que es Juan Carlos Verme. Claro. Juanca me dijo, Miguel, tú eres un creador de conceptos. Tú no solamente cocinas, tú haces conceptos, creas conceptos, pero además tú eres un hombre que va a su aire, que tienes una personalidad creativa y que te gusta ir a tu aire. Y efectivamente, todos esos conceptos los tomé. Y aunque no fue un año magnífico, por más de que fue un año de venta, porque fue un año de varios temas personales de cambio, fue un año en el cual cuando lo cerré, lo que aprendí es que efectivamente en ese momento yo quería otra cosa, porque van mutando las cosas que uno quiere con el tiempo, y que había hecho una operación increíble donde yo me había retado a mí mismo, que me había sacrificado por ella enormemente, por eso me costaba tanto al principio hacerme de ella, pero que hice muy bien en deshacerme de ella, porque en la vida uno tiene que ir cambiando y ir moviéndose hacia nuevos desafíos sin temor. Siempre con un poquito de cuidado, pero sin temor. Y eso fue lo que aprendí en ese momento en mi vida. Yo por el no compete no podía hacer comida peruana. Entonces tenía que ver qué iba a hacer. Y la búsqueda demoró como un año. Y de ahí decidí hacer 2 productos. Hice un mercado gastronómico. En ese momento los mercados estaban muy de moda. 2019, había todo este auge. Justo antes de pandemia. Todavía todo se movía. Y entendí que quería hacer por ahí porque quería hacer algo más de gestión. No quería estar metido en la cocina. Uno cuando a veces vamos a poner que no solamente es éxito, porque finalmente vender es un éxito, que en mi caso yo pude vender. Cuando uno siente que tiene el éxito, entre comillas, siente que está en otra posición. Claro. Y eso es algo que, por ejemplo, yo siempre hoy día recomiendo sobreanalizar. Sigues siempre en la misma posición en la que estabas al inicio. Nada más que tu personalidad te está diciendo, porque has tenido un poquito más de suerte o de casualidad, de esfuerzo y éxito, de que quiere verte en otro lado, pero siempre sigues en la misma. Entonces, ¿qué significa eso? Nunca hay que perder la perspectiva de lo que uno es. Hago mi mercado, en ese momento lo iba a abrir. El día que lo abría, lastimosamente, empezó la pandemia. 16 de marzo de 2020. No me olvido la fecha porque además era cumpleaños de mi papá. Y claro, mi operación, que iba a ser mi segunda operación, no la pude abrir. Y ahí empieza el mayor desafío de mi vida real, que era rehacerme como cocinero, chef, gestor gastronómico, creador de concepto, en un momento donde era muy difícil. E incierto. E incierto, además. Sí. Lo bueno es que en ese momento estábamos grandes amigos en el mercado, grandes amigos. Estaba Las Reyes, estaba Coque con Oli, estábamos nosotros, estaba Carolina Huechi, estaba Luis Chao,
éramos un grupo de gente súper buena y todos metimos el punche porque en medio del COVID tendríamos que, la comida que había, regalarla al equipo que trabajaba los serenazgos, pasaba la gente, donábamos la comida. Fue una época lindísima. La verdad que le dimos la vuelta a la operación para traer algo nuevo en ese momento y abrimos oficialmente en agosto. La verdad que ese concepto fue más duro porque nunca pude abrir porque veníamos de todos estos procesos de COVID. Puede salir al 40%, al 60%, al 80%, ya no sabíamos qué pasaba. Y todos los protocolos que había en ese momento. Así es. Y en ese momento también yo decidí hacer mi siguiente proyecto, como siempre, todavía me sentí en la juventud de seguir creando. Y me decido ir a hacer un proyecto a Estados Unidos. Y tomo la decisión de hacer en Estados Unidos una especie de tienda de comida para llevar, con un pequeño salón para comer comida peruana, en una zona muy específica de la Florida. Ahora, antes de ir a Estados Unidos, con la Nacional, ¿tú imaginaste al principio que ibas a vender? Porque el crecimiento, o sea, ¿imaginaste todo ese crecimiento que tuviste al inicio? No, yo la verdad que cuando empecé mi Nacional, bueno, la Nacional, ahora de ellos, tú no haces el negocio pensando que lo vas a vender, porque entonces el negocio pierde tu espíritu y el negocio forma parte de ti. Claro. Finalmente, cuando tú ibas, había algo de ti en él. Esa es la diferencia entre una gran cadena y un negocio propio. No pensé que lo iba a vender, pensé que iba a crecer, siempre tuve el sueño de que creciera. Sí, para crecer necesité la compañía de un montón de gente macro que conocía de temas financieros, que menos mal tuve magníficos socios en ese momento que me acompañaron. Había más diferencias porque ya no era tuyo, era de un grupo de gente, todos querían opinar, ¿no? Lo cual para mí era bien complicado en ese momento, tenía más ímpetu, no como hoy día. Pero aprendí todo lo que hoy día tengo gracias a que tuve esa oportunidad. Pero igual encuentro que fue increíble, porque si nunca me hubiera, digamos, desprendido de ella, no hubiera entendido que en la vida hay que tomar determinadas decisiones, aunque a uno le cuesten, porque al final algo mejor va a llegar, o en todo caso, algo mejor vas a poder tú hacer. No sabemos si con el mismo éxito, pero sí con la misma voluntad y con el desafío de que eso te va a nutrir como persona. Ese es mi mayor regalo de la Nacional y de la operación. Al final, la operación hoy día es otra, se maneja de manera diferente, es mucho más grande, es otro el formato, pero yo le sigo guardando un montón de aprecio porque finalmente fue mi primer concepto, ¿no? ¿Y cómo fue ese día? Cuando se cierra la transacción. ¿Cómo fue ese día? Para ti. Yo siempre he sido bien escéptico en un montón de cosas. Hasta el día de hoy, soy Escorpio, tengo un problema así mayor. El fondo de inversión se portó magnífico, mis socios magníficos, la verdad que sí. Tuvimos un almuerzo lindísimo en ese momento y fue todo un proceso increíble porque había mucho optimismo. Y el Perú tenía en ese momento, era 2017. Todavía había muchísimo optimismo en general, que es algo que no debemos de perder. Y es increíble porque al final tú no te esperas que una operación que tú la creaste con una suma de dinero muy chiquita, al final haya podido redituar un número tan simpático en un cierre. Y cuando eres tan joven y tienes suerte, o tu esfuerzo genera un rédito o algo, o un feedback tan importante, también te confundes un poco porque eres muy joven. Yo siempre tuve la compañía de mis papás y en ese momento de mi familia, con mis hijas y su mamá. Y entendí que en ese momento fue increíble. Pero a largo plazo me di cuenta que todavía era muy joven. O sea, es como cuando uno dice, me hubiera encantado que fuera ahora, no cuando tenía 38, sino ahora que tengo 45. Hubiera tomado diferentes decisiones. Pero igual fue un proceso increíble. O sea, uno en la vida cuando es joven, dice, yo quiero a los 30 tener esto, y a los 40 tener esto. Y yo pude cumplir varios de mis sueños sin pensarlo y sin haberlo esperado. Simplemente a punta de trabajo, que es lo más importante. Uno para salir adelante tiene que trabajar, hacer un equipo, porque no existes sin un equipo, y hacer que tu equipo y tu trabajo estén alineados. Para mí mis equipos son mi familia. Claro. Aunque ya no estoy en la Nacional, la gente que trabaja para ella ha trabajado para mí, yo la quiero como mi familia. Mi equipo hoy día en Convivium es mi familia, porque no existimos sin equipo. Y uno quiere formar para que toda la familia crezca del mismo modo que crece uno, para que haya equidad.
y para que podamos ir haciendo cada vez un mejor Perú para todos. Claro. Pero sí, fue un momento increíble. Yo creo que ojalá lo pudiera volver a vivir. No sé si se va a repetir. Fue tan increíble porque fue un momento personal. Cuando uno tiene a los hijos, por ejemplo, que fue mi caso, es una felicidad que no entiendes porque es como tú estás trascendiendo al tiempo. En cambio, cuando tú lo haces de algo que tú creaste y que tú trabajaste, es diferente porque es como que te están reconociendo el mérito. Claro. Entonces, lo más importante de la historia de ese momento en mi vida es que quien se esfuerza, quien trabaja, siempre de algún modo va a recibir el feedback de lo que está haciendo. No sabemos si va a ser en tiempo más corto o en tiempo más largo, pero si tú eres perseverante en lo que haces y crees en lo que haces y lo haces bien y eres correcto haciéndolo, siempre vas a terminar en buen recaudo. Creo. Espero no equivocarme. Y ahora sí, en Miami, ¿qué pasó? Porque entiendo que fue uno de los más duros de mis proyectos fue Estados Unidos. Yo lo conceptualicé en pandemia, que había mucha gente yendo a Estados Unidos, porque Estados Unidos, especialmente la zona de la Florida, estaba abierta. Entonces vivías como si no pasara nada. Y también eso generó que al haber tanta afluencia de gente en la Florida, todos los trámites y todos los tiempos pasaron. Entonces yo tomé un local en el 21 que me lo entregaron en el 22-23. Un local que era chiquitito, 65 metros, donde había planificado una inversión con mis conocimientos de mi negocio nacional y del mercado que estaba armando, pero mis conocimientos eran en Perú y la planifiqué en Estados Unidos y salió el doble. En un año, cuando lo abrí, donde había mucha recesión en Estados Unidos y todo había subido, acá estábamos con el dólar muy alto por la situación política, y claro, fue un proceso muy duro, porque yo pensaba como creador de concepto, entrepreneur de negocios micro, que cuando tenían éxito se hacían macro, versión Perú. Y en Estados Unidos lo que descubrí es que funciona al revés. Había que entrar con un fondo, con un grupo de socios y hacer un negocio macro. De una, porque la gente, hay tanta afluencia de público y quieren una conceptualización tal y una determinada calidad que lo que es micro va a costarte muchísimo más tener consistencia en el tiempo y va a ser mucho más sacrificado hasta que logres una línea de crédito para poder hacer el negocio macro. Claro. Entonces, claro, y yo tenía igual mis negocios en Lima, entonces tenía que partirme entre dos negocios. Fue muy duro. Siempre tengo la suerte de poder vender mis negocios. Llegó un grupo argentino y me compró el negocio el año que lo quería vender. Nunca lo puse a la venta, cayó de casualidad. Entonces, la verdad es que nuevamente, como la gente me fastidiaba, nuevamente vendí ese otro negocio, sí, efectivamente, nuevamente lo vendí. ¿Qué aprendí de mi experiencia en Estados Unidos? La más importante que aprendí es que yo elegí bien mi oficio. Ser cocinero es un oficio más que una profesión. Servir es un oficio, porque tienes que tener don de gente, tienes que llegar a tu cliente y tienes que transmitirle a tu personal que llegue a tu cliente. Entonces, eso lo entendí muy bien porque, claro, lastimosamente, a diferencia de lo que hago en Lima, en Estados Unidos tuve que ser cocinero, cajero, abogado, contador, psicólogo, camarero. Trabajaban mis hermanas, trabajaba mi antigua esposa. Entonces, todos estábamos juntos ayudándonos en el proyecto y fue muy duro porque era volver a mis inicios. Pero bueno, yo creo que el mayor regalo que me dejó ese proyecto fue que hasta el día de hoy, cuando uno va creciendo en la vida, quiere ir conociéndose más a uno mismo, ¿no? Y así como yo tuve la suerte de mis proyectos anteriores que vendí, tengo la suerte de ser papá, tengo la suerte de haber tenido mucha gente que me ha estimado y que me ha formado en el camino de mi profesión y de mi vida, descubrí algo importantísimo, que había elegido bien. Y eso te da la oportunidad de transmitirle a la gente con la que vive contigo, que es a mi equipo, que son mi familia, y a mi familia, obvio, especialmente a mis hijas, que vienen a ser un futuro para nosotros, que en la vida tienes que buscar elegir bien. No importa cuánto te cueste, no importa cuántas veces quieras moverte, siempre que termines lo que inicias, es importantísimo elegir bien. Y Estados Unidos me dejó ese regalo. Yo, cuando elegí ser cocinero, elegí mi oficio, el oficio que a mí me gusta, el oficio que si me volvieran a decir o tengo la necesidad de volver a empezar de cero
lo haría con mucho gusto. Y para descubrir qué haces lo que a ti te gusta, como hablamos hace un rato del arte, cuesta. Tener éxito, salir adelante, o ser el éxito que tú quieras, porque el éxito puede ser una casa, el éxito puede ser feliz. Para hacerlo, siempre tiene que haber un poquito de esfuerzo y de dolor, porque si no, el alma no se forja y entonces no hacemos nada bien. Claro. Todo sale muy light, todo es muy suave. Si no cuesta, el valor del feedback no se siente con la misma intensidad. Y yo creo que hay que vivir la vida con intensidad, porque si no la vives con intensidad, la vida sería aburrida, ¿no? ¿Para qué? Sí. Y Miguel, o sea, hablando de la parte del dolor, o sea, ¿cómo manejaste esos momentos? ¿No? Depresión, el estrés. A ver, yo tengo una familia lindísima, que siempre me ha acompañado. He tenido y tengo muchos amigos. Los amigos pueden ir cambiando en el tiempo, algunos se quedan, algunos se van, pero tengo la suerte de que mi familia siempre ha estado conmigo. Y es una gran contención, una gran compañía y gente que lo que valora es el esfuerzo. Más que el éxito en sí, el valor está en cómo tú has gestionado esta situación. Si no hay dolor, no aprendes nada en tu vida. Lo que cae gratis no dura, y si te cayó gratis y no sabes gestionarlo, tampoco sirve, porque no tiene ningún sentido a futuro. Las cosas tienen que costarte. Si no cuestan, son difíciles de materializarse a largo plazo como algo importante. Lo otro que yo aprendí en este camino es que nunca se puedes dejar de trabajar. Puedes pensar que quieres dejar de trabajar, claro, pero nunca puedes dejar de trabajar. Puedes conseguir nuevos hobbies. Claro, cuando te va un poco mejor, te puede gustar más el arte. Cuando te va un poco mejor, te puede gustar mejor un carro. Pero siempre tienes que intentar ser la misma persona que eres, genuina, sencilla, buena, y nunca puedes dejar de trabajar. El trabajo, como decía el dicho, dignifica al hombre. Entonces, ese es el motor más importante. El dolor pasa. Y siempre te quedas con el impacto positivo de lo que generó ese esfuerzo. Entonces, al final, como dirían muchos de mis amigos que estimo mucho, es una experiencia más que un dolor. Porque al final, cuando vas viviendo y vas perdiendo gente que tú quieres y vas aprendiendo que el camino de la vida es tan corto y que al final eso que se va termina viviendo en ti, y porque tú algún día te vas a ir y vas a vivir en alguien más, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaras qué cualidades de mi vida yo valoro hoy día, mi resiliencia, mi silencio, a veces es demasiado, mi capacidad de trabajo, que me encanta trabajar, que es lo que yo sé hacer, y intentar ser la mejor persona que puedo ser, aunque a veces el impacto no sea el mismo para todos, y que yo intento hacer lo mejor que yo creo y tomar las decisiones que yo creo que son las mejores para el momento de la vida en la que yo estoy, porque también para ser elegido tengo que elegirme a mí y tengo que entender cómo hacemos que el producto que uno quiere entregarle, comenzarle al cliente, sea el que él quiere hoy. Hoy día estoy en otro lado, estoy en una operación italiana increíble, que entré en pandemia, en una historia muy larga, pero bueno, acá estamos, muy feliz, nunca pensé hacer comida italiana. Ahora soy un especialista de comida italiana, tengo un equipo increíble que me acompaña, tengo un público maravilloso, por supuesto el público que siempre me ha gustado. Yo soy público democrático, a mí me gusta que venga todo el mundo, mi restaurante está abierto a todos. La idea de nuestra comida es que llegue a todos y que la experiencia sea para todos, y eso es lo que yo siempre vendí con La Nacional y hoy día con Convivium. Y la verdad es que eso me demostró que tenía la versatilidad de pasar de comida peruana a hacer un mercado, a hacer una tienda de comida para llevar con una especie de mini café peruano en Estados Unidos, a hacer comida italiana. Y hoy estoy en un nuevo proyecto, además. El último año que pasó, el 2025, fue otro año lleno de cambios. Creo que cada 7 años hago una reestructuración de mi vida. Fue un año duro, fue un año donde aprendí muchas cosas. Y tuve la suerte de que nuevamente acabó positivo, aunque el camino fue difícil, porque cuando tú cumples 45, estás en la mitad de tu vida realmente. Claro, la vida no dura hasta los 100. Pues yo como decía mi papá, vivamos hasta los 70 y seamos felices. Entonces yo cumplía 45 y quería definir si los siguientes 25 años, cómo los quería. Y yo lo que me imaginé fue cuando tenía 20 años.
de los 20 a los 45 fueron increíbles. Ha sido una montaña rusa llena de experiencias, de cosas positivas, de cosas negativas, de momentos, de alegría, de tristeza. Pero si hago un análisis general, el vaso lo veo siempre medio lleno, siempre con cosas increíbles. Y entonces tomé la decisión que de mis 45 a mis 70 quería tener la oportunidad de elegir voluntariamente quién yo quería ser y los desafíos que yo quería tomar para que cuando tenga 70, si es que llego, poder decir, fueron iguales. Mi vida ha sido increíble para mí y tuve la oportunidad de elegir yo siempre a donde yo quería ir. Y así fue. Y hoy día, además de Convivium, que es hoy día mi operación principal, estamos abriendo un pop-up en Portugal. Estamos abriendo una operación nuevamente en el extranjero. Sería mi tercera operación en el extranjero. Tenemos la operación de Chile, que fue la primera, que fue increíble. La operación de la Florida, que también fue muy buena. Un poco más difícil, pero muy buena. Otras experiencias. Y hoy día tenemos la operación de Portugal, que inicia justo ahora, 1 de junio. Yo estoy acá por las elecciones. Y vamos a tener esto del verano, de junio a septiembre. Estamos en el Algarve portugués, que es increíble, en Tavira, que es un pueblo que está en mucho auge, muy cerquita a España, a Andalucía, a Sevilla, con mucho turismo. Estamos en un hotel que se llama Pensão Agrícola, que es un hotel boutique increíble, y en Hospedería, que es el otro hotel boutique del mismo grupo. Y estamos haciendo un pop-up de un menú de degustación luso-portugués. Hemos hecho una fusión de comida portuguesa con la comida peruana de las dos gastronomías y hemos sacado un menú de degustación que cambia todos los días. Se sirve 6 veces a la semana. Y la verdad que creo que está siendo una experiencia increíble. Y para mí un mundo nuevo, porque además es en portugués. Hay mucho público americano, mucho público francés, mucho público belga, mucho público inglés, mucho público europeo. Entonces es un nuevo proceso y conocer una nueva cultura, que es lo que a mí más me gusta, que es entender no solamente en el paseo, sino en la convivencia, cómo son las culturas de otros países. Y, por ejemplo, hablando ahora, ese es un regalo que me ha dado a mí ser cocinero. Al crear yo mis conceptos y haber tenido la suerte de hacer estas operaciones, he podido conocer las culturas desde dentro, qué comen, cómo viven, qué les gusta, hacia dónde ir, cómo es el marketing, cómo entienden las cosas, no solamente acá en Perú, sino en otras fronteras, digamos, ¿no? ¿Tú cómo ves finalmente de acá a 10 años la industria? Yo creo que estamos en un momento de cambios. Hemos tenido los momentos de los mercados gastronómicos, hemos tenido los momentos famosos de que todo el mundo tenía menú de degustación y el menú de degustación era un hit. Hoy día creo que la conceptualización del producto gastronómico peruano está yendo en Perú a abrirse a más conceptos extranjeros. Es decir, ya no solamente tener comida peruana, que tenemos magnífica y tenemos una variedad enorme, sino tener productos de otras culturas como coreano, como hindú. Entonces, estamos abriéndonos a convertirnos realmente en la capital gastronómica que somos, porque Lima hoy día lo que es una capital gastronómica. Entonces, tenemos que parecernos a Sao Paulo, a Londres, a Nueva York, ¿no? Yo creo que estamos yendo hacia ese camino, lo cual nos da además más nichos para que los chicos jóvenes entren y más posibilidad de operaciones nuevas. Pienso que tenemos una gran exportación de valor humano cocinero que está saliendo al extranjero y que ves, porque en el extranjero hay más opción. Lo que sí yo siempre recomiendo es que tengan bien claro que no solamente el producto peruano es exitoso en el extranjero, que uno tiene que vender el Perú no solamente por su gastronomía, sino por su mano de obra. La mano peruana es la que hace fantástica la comida peruana. Entonces, donde hay mano peruana, siempre su comida va a ser buena. Sea comida italiana, sea comida francesa, sea comida mediterránea, sea comida portuguesa. Claro. Lo importante es la mano y el gusto del que la produce. Entonces, creo que hoy día también se viene, yo creo que dentro de 10 años, una gran conceptualización de toda esta mano de obra profesional que hemos creado de cocineros, donde tenemos que, digamos, promocionarla como parte de nuestra gastronomía, ¿no? La gastronomía peruana existe gracias a que tenemos magníficas manos. Y esto viene a la inversa también. Hay magníficas manos extranjeras que hoy día cocinan comida peruana. Teníamos en este local en Yamaín a Bruno, que es español y cocinaba comida peruana, ¿no? Entonces, y lo hacía muy bien, bajo la conceptualización de qué es lo que espera un madrileño de nuestra comida, que no es lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, yo presiento que nuestra comida
hoy día nosotros somos una potencia mundial. Tú aterrizas donde llegas y dices, yo soy chef peruano, yo hago comida peruana, y todo el mundo voltea y te dice, la comida peruana es riquísima. No importa que hayan probado. Hay gente como, estaba en una cena en Portugal hace unas semanas y me decía alguien muy importante, Miguel, mi plato favorito del Perú es la causa. Y me la comía cuando iba a Chicama a correr olas. Claro. Entiendes que no solamente ven el ceviche y el tiradito, pero la gente otras cosas. aprecia más cosas. Tú vas a Chile y el plato favorito de un chileno es el ají de gallina, que para nosotros es un plato de casa. Claro. Entonces, yo creo que nuestra comida ya hemos tenido el esfuerzo que hicieron todos los chefs importantes que todos conocemos, fue increíble, nos ha llevado a ser lo que somos. Creo que hoy día debemos enfocarnos en nuestra mano de obra y empezar a vender la promoción de estas magníficas promociones de cocineros que existen para llevar a que la gastronomía y el oficio de la cocina sea como un oficio a niveles de profesionales tradicionales. Es decir, que tú tengas la misma opción que un administrador, que un contador, que un ingeniero, siendo cocinero. Porque si no, nos convertimos en un negocio de nicho. Y este negocio debería ser para todos los que trabajamos en él. Entonces, sí creo que de hoy en los siguientes, por lo menos 50 o 60 años, la gastronomía va a ser una de nuestras banderas, y eso siempre nos va a llevar a que, por más de que tenemos que ir mutando hacia otros lados, donde hay que ser muy humilde y saber hacia dónde invertir en la gente que trabaja con nosotros, vamos a tener todavía mucho, y tenemos todavía mucho por hacer como comida peruana y como mano de obra peruana. Yo creo que la comida peruana existe porque tenemos un montón de gente que tiene el don de servirla y de cocinarla, y que transmite como agua para chocolate lo que siente por su comida y por su país a través de la gastronomía, ¿no? Con todo lo que has aprendido y todo lo que has logrado en todo este tiempo, ¿qué le dirías al Miguel que estaba decidiendo pasarse de derecho a gastronomía en ese momento? ¿Qué le diría al Miguel? Ay, yo hoy día creo que le diría al Miguel que tomó una buena decisión. que no ha sido un camino fácil, ojo, no ha sido un camino fácil, pero creo que tomé la decisión correcta. Súper, gracias. Sí, Jamie. Gracias.